Bueno, continuamos acá en el tercer bloque de Simple y Claro, agradeciéndole como siempre el acompañamiento en este primer bloque del legislador Pablo Blanco, como decíamos anteriormente, que estuvo presidiendo la Comisión de Economía de la legislatura de la provincia durante estos últimos 3 años. Legislador, muchas gracias por acompañarme. No, gracias por la invitación. Bueno, me Y gusta. por esta nueva escenografía que uno está medio 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 raro, raro. ¿no? Bueno, vamos a ir acomodando algunas cosas que realmente... Pero queda bien al aire, créame que queda lindo. Legislador, bueno, recién hacíamos un informe y claro, hablábamos de la evolución del ingreso también, me lo hacía ver en un corte que es algo también para tener en cuenta. Claro, hay evolución del ingreso, pero a veces, muchas veces la inflación se va comiendo toda esa evolución del ingreso No, también. por supuesto que sí. Y bueno, todo tiene su origen y viene de arrastre, hace Lo mucho decíamos, tiempo, por eso. bien decías vos. Pero acá también está, mucho tiene que ver las expectativas. Vos te referís a algo que es muy común en la Argentina, el dólar. Ujú. Parece que la vida de los argentinos pasa por el dólar. Sí. Y muchas veces eso que el dólar esté todos los días en la tapa de los diarios es que crea algunos problemas. Ahora, en estos últimos días que el dólar se fue a 40. Ahora, todo en el mes de enero porque el dólar estaba abajo de la franja. Ahora porque el dólar está más cerca de la parte de arriba de la franja. Pero nuestra vida vive pendiente del dólar. Y yo creo que eso tiene sus inconvenientes. Si uno lo ve con los vecinos. Vos decías recién, y es cierto, hay que ver la evolución de la Argentina con el resto de sus vecinos. Hoy lo hablábamos en otro momento, fuera de Chile, Uruguay, Bolivia. Ahora, ¿cuál fue el origen de esa mejora de Chile, de Uruguay y de Bolivia? Que gastaban lo que tenían, no gastaban más de lo que tenían. Ujú. Y el problema, yo creo, por lo menos de mi modesto punto de vista, uno de los problemas más serios que tenemos en este país es que gastamos lo que no tenemos. Y hay Y otro... ahora todo el mundo habla del crecimiento de la deuda. Yo creo que más allá de que es cierto el crecimiento de la deuda, lo que hay es un sinceramiento de la deuda. Porque este gobierno hablaban de 150.000 millones de deuda, pero ¿qué deuda dejó que no estaba registrada o blanqueada el gobierno anterior? Entonces acá me parece que lo que hay que hacer es sincerar la situación y ponernos todos de acuerdo, ver cómo podemos avanzar. Porque acá hay muchas cosas y mucha responsabilidad que yo no se las voy a quitar a errores que, desde mi punto de vista, ha tenido la política económica nacional. Pero también es cierto que hay que aclarar que en el contexto del país, de la nación y de la provincia, hay que analizar su conjunto. Este gobierno nacional, asumió de las 24 provincias, 20 provincias con déficit grave en su economía. Y al día de hoy, más allá de todos los errores y los desaciertos, tenemos de 24 provincias, 21 con superávit fiscal. ¿Y eso qué quiere decir? Independientemente que seguramente hay responsabilidades en la buena tarea llevada adelante por el gobierno provincial, esencialmente hay una transferencia de recursos de nación hacia las provincias que antes no existía. Legislador, Y eso tiene su correlato y su consecuencia. sin duda, pero lo que pasa es que eso también tenía que ir de la mano, que así se planteó hace 3 años atrás, de un crecimiento de la economía, un crecimiento Lamentablemente no se ha dado las expectativas que habían, por eso yo digo que hay que reconocer errores cometidos en la política económica. Había una expectativa, yo escuchaba al actual presidente de la Nación diciendo que la inflación era signo de un mal gobierno, que era fácil solucionarlo. Si uno lo analiza del momento de la campaña política, de lo que decía el actual presidente y de los resultados, la verdad que no dista mucho de lo que él pensaba. Él hablaba de pobreza cero, él hablaba de controlar la inflación, y si vos lo vas a medir por esas variables, realmente no ha sido para nada bueno. Pero también hay que ver en el conjunto de lo que es promesas electorales y lo que se viene haciendo para ir más allá de las dificultades que hay, que nadie las puede dejar de reconocer. Pero las promesas tienen que ir también de la mano del cumplimiento de las promesas. También. Sí, yo también me acuerdo de una época el salariazo y la revolución productiva. Y después se ganó la elección y no hubo ni salariazo ni revolución productiva. Y ese presidente estuvo 10 años y medio en el gobierno. Entonces muchas veces una cosa es la visión que se tiene desde el momento de que uno está haciendo la campaña y otra es la realidad con la que se encuentra. Una de las cosas que yo critico del actual gobierno es que no sinceró la realidad al momento cuando agarró el país, cuando asumió el país. Tendría que haber dicho la verdad de las cosas, porque no querían
a criterio de ellos tirar mala onda, sembrar buenas expectativas. Bueno, la realidad es que la realidad tarde o temprano se conoce y es el país que tenemos. Más allá de los, reitero, de los propios errores de política económica que hubo, de los cambios de reglas que hubo en general, porque un país que depende del endeudamiento, cuando la plata no, los intereses estaban por el piso y después cambió y ahora los intereses subieron, tiene sus consecuencias. Claro. Bueno, eso también lo podemos llevar un poco al campo provincial, legislador. Usted que ha presidido durante estos 3 años la Comisión de Economía de la Legislatura, ¿cómo ve hoy la situación de esta última etapa que nos toca transitar del gobierno provincial? Yo creo que más allá de las dificultades, de cómo arrancó el gobierno provincial en su momento a la actualidad, por supuesto que hay necesidades y hay reclamos legítimos que no están satisfechos, pero yo creo que la economía provincial ha evolucionado favorablemente. Los municipios tienen recursos que antes no tenían, más allá de las críticas permanentes que hacen hacia el ajuste nacional, hacia el ajuste provincial. Los municipios han más que duplicado los presupuestos, producto no de la recaudación propia, sino producto de la recaudación nacional, mayores recursos transferidos a las provincias y de la recaudación provincial. Muchos se plantean en la provincia que son municipios con muchos recursos y pocos compromisos. ¿Esto es así? O sea que tendrían que abarcar más. Bueno, de hecho no es solamente... Yo creo que la provincia se ha perdido una oportunidad histórica. Que un mismo espacio político gobierne los 3 municipios del gobierno provincial era lo ideal para ponerse de acuerdo en el reparto de las misiones, las funciones y los recursos. Lamentablemente, esto no fue posible. Antes no era posible porque si el radicalismo gobernaba Río Grande, el justicialismo Ushuaia, el MOPOF la provincia, o sea, nunca coincidían todos los ejecutivos con el provincial. Bueno, ahora sí, pero lamentablemente tampoco se pudo avanzar en eso. Yo creo que es un debate pendiente, el tema de los roles, la misión, la función y los recursos. Nos quedan 4 minutos, legislador. Por último, quiero que hablemos un poquito de lo que va a ser esta última etapa legislativa, el último año. El día de mañana se va a llevar la preparatoria y el día viernes va a ser la primera sesión de la legislatura de la provincia. Sí, vamos a ver los planteos que hace, o los anuncios que hace la gobernadora de la provincia en la sesión inaugural. En la tarea legislativa, mucho seguramente tendrá que ver en estos primeros meses el periodo electoral. Nadie puede desconocer que esencialmente de acá a junio va a haber una actividad que, de acuerdo al resultado de junio, va a tener un horizonte u otro. Y la tarea legislativa esencialmente los primeros meses seguramente tendrán que ver con temas presupuestarios y no creo que se pueda avanzar en muchas cosas que necesariamente deberíamos hacer en la provincia y que lamentablemente con el transcurso de año tras año, periodo legislativo tras periodo legislativo, nunca es el momento para tomar decisiones importantes que realmente deben cambiar el sentido de la provincia en muchas cosas. Lo decía antes, la relación municipio-provincia, el tema electoral que realmente es un inconveniente muy importante en Tierra del Fuego, donde vamos a tener un resultado en junio que puede llevar a una transición muy difícil hasta diciembre o no. Todo depende si el actual ejecutivo es reelegido o no. Y son todas cosas que había tiempo para discutirla, pero nunca es el tiempo. Siempre, eso es algo que hay que transformar inmediatamente, ¿no? Sí, inmediatamente, lo venimos planteando hace rato, pero nunca es el momento. Un sistema electoral muy deficitario, que va a tener sus consecuencias ahora nuevamente seguramente, que tratamos de cambiarlo y no se pudo modificar. Ojalá la próxima constitución del cuerpo legislativo brinde el marco necesario e imprescindible para trabajar en las cosas importantes más allá de la urgencia de todos los días. Y con la industria desde el punto de vista legislativo, ¿con qué se va a acompañar? Porque sabemos que siguen transitando una situación delicada, tanto en Ushuaia, pero mucho más en Río Grande. Han acompañado siempre de la legislatura. ¿Qué hay proyectado si esto sigue siendo algo complicado? No, por lo menos en mi caso no tengo nada proyectado en este sentido. El tema de la industria es un tema que está relacionado directamente al consumo, producto de la situación económica, hay una caída del consumo, también producto de los, valga la redundancia, de los productos que se fabrican en Tierra del Fuego. Te lo decía antes, ¿cuántos televisores tenés en tu casa? O cambiar todos los meses tu televisor. ¿Cuántos aire acondicionados tenés que cambiar? Entonces me parece que Tierra del Fuego, el tema de la industria de Tierra del Fuego, si bien hay que seguir sosteniendo lo que se tiene, hay que tratar de diversificar hacia otros productos que no sean únicamente televisores,
aire acondicionados y celulares. Bueno, del gobierno se buscó eso, pero a veces también la apertura a nivel nacional desde industria se hace muy difícil. Este gobierno nacional, más allá de las críticas, ha hecho por la industria Tierra del Fuego, en lo que hace a la apertura, lo que otros gobiernos no han hecho. La ampliación de los beneficios de la 19640 a la actividad petrolera, que es una actividad legítima de Tierra del Fuego, autóctona de Tierra del Fuego, que el gobierno anterior se lo quitó, se lo puso. Los beneficios de la ley a los recursos naturales y a la implementación de otros elementos a los recursos naturales para la fabricación y la exportación, lo puso este gobierno. Pero bueno, todas las inversiones llevan su tiempo, estamos en una situación económica complicada a nivel país, seguramente las inversiones tardan más de lo que uno quisiera, pero para mí el aprovechamiento del petróleo y del gas en la zona norte de la provincia es un hecho y eso va a conllevar a tener el puerto en Río Grande. Ojalá se hubiera ya anunciado, pero bueno, sabemos que está bastante avanzado, pero no sabemos cuándo va a ser el anuncio y que se va a alargar. Legislador, muchísimas gracias como siempre. Es el 4.º año que estamos en nuestro espacio, así que gracias por acompañarnos año tras año. Gracias a vos y a tu invitación. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a un breve corte y en minutos más ya vamos a estar aquí con el secretario de Seguridad de la provincia, Javier Posto. Quédese ahí, ya volvemos.